Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este webinar que organizamos conjuntamente entre COPOE, la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España, y la UOC, la Universitat Oberta de Cataluña. Es un placer enorme para mí poder moderar este webinar, esta mesa redonda, de un tema que no deja de ser complejo en toda la perspectiva y toda la historia, digamos, más formal desde que la psicopedagogía está en la universidad, como es pues, el papel del profesional de la psicopedagogía en el ámbito sociocomunitario o también, como algunas personas lo denominan, en el campo no formal. Ya desde el año 98 estoy vinculado por distintas formas en cuestiones vinculadas a la formación de profesionales de la psicopedagogía, en concreto en este ámbito sociocomunitario. Y desde ese momento que me ha preocupado bastante poder pensar, ¿no?, si realmente la psicopedagogía tiene una salida más o menos estructurada, tiene una potencia más o menos estructurada, más allá de las prácticas que tienen lugar en el contexto escolar. Para trabajar en este formato de mesa redonda hemos invitado a dos ponentes. Os los voy a presentar. La primera de ellas es María Fernanda Chocomelli, licenciada en Ciencias de la Educación, orientadora educativa y profesional, máster en formación del profesor de secundaria, máster también en dificultades de aprendizaje y fundadora de la Asociación Profesional de Orientación de la Comunidad Valenciana. Ha trabajado como asesora en formación del profesorado en temas de educación inclusiva y actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Orientación Educativa en el IES Jordi de Sant Jordi en aspectos vinculados a la formación profesional. Igualmente es profesora asociada en Pedagogía y Educación Social en la Universidad de Valencia. Y el segundo ponente es Óscar Martínez, diplomado en Educación Social, licenciado en la antigua licenciatura en Psicopedagogía, máster universitario en Sociedad del Conocimiento y de la Información, posgraduado en Inserción Laboral y doctor en Pedagogía. Es autor de distintos libros, entre los cuales Alterando la discapacidad, manifiesto a favor de las personas, y Habitar recursos residenciales, trabajar donde otras personas viven. Y se desempeña como profesor del grado de Educación Social en la Fundación Pere Arrés Universidad Ramon Llull, igualmente en el grado de Educación Social y el máster de Psicopedagogía de la Universitat Oberta de Cataluña. Antes de darles la palabra, quería compartir unas breves reflexiones con todos los participantes, que básicamente lo que intentan es conectar un poco la perspectiva de la psicopedagogía en este contexto sociocomunitario, ¿no? Ya desde el principio de los años 90, cuando se empieza a gestar la primera licenciatura o la primera formación universitaria en el campo de la psicopedagogía, en ese formato de licenciatura de segundo ciclo, algunas universidades, a pesar de que no todas, apuestan no tanto por especializaciones, pero sí por lo menos por ofrecer algunas materias, algunas asignaturas que iban más allá del contexto formal, más allá del contexto de la escuela. Y en ese sentido, ¿no?, si hiciéramos una radiografía histórica, nos encontraríamos con asignaturas que tienen que ver pues, con intervención psicopedagógica en el campo de la desadaptación o la inadaptación social, sobre todo pues, en el trabajo vinculado a protección a la infancia en riesgo, y también en el campo de la inserción laboral, ¿no? En ese momento, yo creo que ya había empezado ya la licenciatura, pero en un texto del año 96 de César Coll decía una frase que me parece que es muy importante para poderla reflexionar, ¿no? Decía: el espacio profesional de la psicopedagogía no está circunscrito a la escuela y a la educación escolar. Por lo tanto, la psicopedagogía ya desde un inicio tiene una perspectiva y una potencia más allá de la escuela, ¿no? Y sigue diciendo lo siguiente, César Coll, dice: todos los procesos educativos, independientemente del contexto institucional en el que tienen lugar, y con ella hace referencia pues, a la escuela, a la familia, a la empresa, a las escuelas o centros de educación de adultos, asociaciones laborales y comunitarias, centros recreativos, medios de comunicación, etcétera, pueden formar parte de la actuación del profesional de la psicopedagogía. Y lo decía un poco en condicional, pueden formar parte. Bueno, han pasado ya prácticamente 30 años desde el arranque y desde esas palabras de César Coll, y de alguna forma lo que pretende este webinar, esta mesa redonda, es intentar dar respuesta, ¿no?, a cuál es el estado o la potencia o la proyección del profesional de la psicopedagogía en este ámbito sociocomunitario. Vamos a organizar la sesión de la forma siguiente. Tanto María Fernanda como Óscar van a disponer cada uno de 10 minutos
para poder hacer una presentación breve de lo que ellos entienden por la situación de la psicopedagogía sociocomunitaria en estos momentos. Y cuando hayan finalizado sus 2 intervenciones, yo les voy a plantear 4 preguntas breves para acotar un poco más la situación de la psicopedagogía sociocomunitaria. Y al final de esto vamos a abrir la palabra a los participantes para que puedan hacer preguntas. Para la cuestión de las preguntas disponemos del chat y las vais a poder escribir directamente allí. Pues nada, María Fernanda, cuando quieras dispones de estos 10 primeros minutos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a la UOC y a COPOE por la oportunidad que nos da hoy de tratar este tema tan interesante para todo el mundo de la psicopedagogía. Bueno, en primer lugar, yo he organizado un poco mi discurso viendo el papel que tienen los profesionales de la psicopedagogía en las diferentes consellerías que tenemos en la Comunidad Valenciana y que son extrapolables perfectamente a cualquier otro ámbito o cualquier otro territorio. ¿Por qué? Porque el territorio es el que marca un poco la intervención dubitativa, como decía César Coll, del psicopedagogo o la psicopedagoga en entornos sociocomunitarios. Mira, por ejemplo, nosotros en educación, en Valencia, en la Consellería de Educación, tenemos un antes y un después, ¿no? Hay un decreto, el decreto 104 de 2018, que es el que marca los principios de equidad e inclusión educativa, que marca un antes y un después. En este decreto hay 2 artículos, el artículo 9 y el artículo 10, que invitan al trabajo comunitario. Invitan, por un lado, a tener relación con el entorno social y comunitario y luego, especifica un poco la colaboración entre administraciones para trabajar en el tema del contexto sociocomunitario. Es decir, que aquí ya se sientan un poco las bases de que el entorno escolar tiene que tener una relación grande con el entorno sociocomunitario. Y hay una instrucción, además, específica para que las personas de otros entornos puedan puedan intervenir en la escuela incluso. En estos momentos, por ejemplo, hay un proyecto piloto en la Comunidad Valenciana que ha impulsado la Consellería de Educación con 17 centros educativos que están situados en entornos desfavorecidos y que trabajan para movilizar los recursos y coordinar a los agentes educativos y sociales implicados, ¿no? Que intenta crear, pues por ejemplo, intenta crear sinergias, ¿no? Para avanzar en el tema de la reducción de las desigualdades, establecer vías de corresponsabilidad, ¿no? Hacer, o materializar el tema de los sistemas de acompañamiento también dentro y fuera de los centros educativos, trabajar la transición educativa, que ahí se pierde mucho alumnado y ahí sí que siempre tenemos que recurrir al ámbito social y bueno, sobre todo para generar redes de colaboración en este sentido, ¿no? Está específicamente destinado a colegios de primaria y algunos institutos que están situados en entornos desfavorecidos. Por otro lado, hay una novedad. Estoy hablando un poco de cosas que son recientes y que pueden abrir los ojos a las personas que están haciendo psicopedagogía, ¿no? Y que, bueno, quieren trabajar en el entorno sociocomunitario. Ahora mismo, por ejemplo, en la Consellería de Educación también, la Consellería de Educación, no, a nivel de ministerio, se ha dictado la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la FP, la Ley Orgánica 3/2022, que abre un melón grande también para la intervención en diferentes sectores, de forma intersectorial e interdisciplinar. Por un lado, con los centros educativos, con los centros autorizados que están autorizados para dar formación profesional también, con las administraciones autonómicas, con el tercer sector y con los agentes sociales. ¿Qué hacen estos organismos? Pues aportan orientación profesional. La nueva ley de ordenación e integración de la FP dedica un capítulo completo a la orientación profesional y yo creo que en este sentido los profesionales de la psicopedagogía tenemos un papel muy importante.
¿Qué se necesita en este sentido? Pues se necesitan orientaciones profesionales para el asesoramiento en los centros educativos de formación profesional, pero en coordinación con Labora, que es la entidad que trabaja el tema que lleva el tema de trabajo y formación también ocupacional, el tema de la validación de las competencias profesionales y académicas, en el tema de la programación de los talleres de empleo y los programas mixtos de empleo y formación. Yo creo que ahí tenemos un papel importante. En cuanto a la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, que es la que más trabaja el tema de la infancia y la adolescencia, el tema de las adopciones, el tema de los acogimientos, pues aquí con la Ley 3/2019 de Servicios Sociales Inclusivos, los psicopedagogos y las psicopedagogas pueden trabajar dentro del catálogo de servicios y prestaciones. ¿Vale? Pueden trabajar, como decía César Pol. Pueden trabajar en centros de atención temprana, como directores o directoras de centros residenciales de niños tutelados, en el acogimiento que puede ser una familia residencial, pero sobre todo de nivel residencial, ¿no? Con personas con problemas de salud mental, en este sentido, en programas de acompañamiento y intervención comunitaria, por ejemplo, campamentos, actividades de tiempo libre, bibliotecas, animación lectora, etcétera. En residencias de personas mayores, todos los programas formativos que se dan a personas mayores en residencias también tienen, aquí un tema importante en la acción comunitaria. Y luego, sobre todo, en los programas de personas con discapacidad. En este sentido, en los programas de formación de personas asistentes personales. Por ejemplo, el año pasado nos pidieron colaboración para crear el programa de formación de asistentes personales. Un tema muy importante también en este sentido, tanto en la Consellería de Educación como en la Consellería de Políticas Inclusivas, de Igualdad y Políticas Inclusivas, es el tema de la accesibilidad universal, que yo creo que somos agentes difusores de la accesibilidad universal, tanto de la accesibilidad universal como el diseño universal. Y en todo ese entramado, por ejemplo, el año pasado sí que nos pidieron ayuda también para dar cursos de formación de tiempo libre con la perspectiva inclusiva, claro. Porque las escuelas de formación de tiempo libre, bueno, pues se actualizan y en este sentido, pues bueno, tienen que conocer también este tema. En nuestra comunidad se han extendido los contratos programas que van destinados a empresas o entidades del ámbito también de la formación del profesional, ¿no? Por ejemplo, pues yo quería aquí proponer pues propuestas formativas de igualdad para la inclusión social, o como asesor técnico también pueden trabajar en la organización tanto en sanidad como en educación como en administraciones públicas. Hacer proyectos, para hacer proyectos ahora se tiene que tener en cuenta, por ejemplo, el impacto de género, el impacto de infancia y adolescencia, o el tema del análisis de la realidad. Pues para eso el psicopedagogo está más que formado también. Cuando se llevan a cabo los puntos de encuentro familiar, ¿no? Es un trabajo específico con las familias, también tiene una intervención directa, las personas del ámbito de la psicopedagogía, y como decía antes, también a través del Instituto Valenciano de la Juventud, con la formación de ocio y tiempo libre. En la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública hay muchos ámbitos donde trabajar, pero no en la Consellería en sí, sino a través de sus contratos y convenios de trabajo con la formación para la prevención de adicciones, con y sin sustancias, no solo también en ayuntamientos, sino en la Diputación, o en el convenio que trabajan siempre Sanidad y Educación. A través también de las unidades de orientación educativa de trastornos de conducta para prevenir situaciones de problemas de salud mental, y trabajar en centros educativos desde entidades externas, ¿no? En el tema de la educación afectivo-sexual, en el tema de las TAC, ¿no? También de los trastornos alimenticios.
También tenemos ahora las unidades terapéuticas que dependen de la Consejería de Sanidad y Educación Social, y educación, de Sanidad y Educación. Y, por supuesto, el incremento que se ha dado ahora de los problemas de salud mental y que se desarrollan también a través y en convenio con la Consejería de Salud de Sanidad. ¿Qué otras cosas pueden hacer en este sentido? Pues, por ejemplo, desde la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo, que trabaja proyectos para incrementar la práctica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, muchos programas de cooperación están llevando a cabo y están participando. Bueno, una de las personas que lo organiza es psicopedagogo. Luego, a nivel municipal, pues en todas las acciones psicoeducativas que ofrecen los ciudadanos, como grandes dotaciones, ¿no?, para la promoción de los derechos de la infancia y de la adolescencia, para los programas de corresponsabilidad que se está... Estos son dotaciones que se han dado recientemente y que pienso también que las personas que terminan ahora pueden tener una oportunidad de trabajo en este sentido, ¿no? Para los programas de corresponsabilidad que se trabajan desde los municipios, para la promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia, que también ha habido una dotación importante. En los consejos locales de infancia y adolescencia que se están diseminando también por muchos municipios. Y en los programas de adolescentes tutelados de 16 a 25 años, bueno, de hogares tutelados. En temas de medio ambiente, en todos los programas de juventud de Erasmus+, que tiene una base educativa, y bueno, en entidades como Cáritas, Cruz Roja, Save the Children, o entidades también que trabajan en la salud mental para llevar a cabo programas socioeducativos, o por ejemplo la Fundación Bofill o la Caixa. Y en todas estas pueden trabajar también para el desarrollo profesional o la promoción profesional de las personas que trabajan en empresas. Y en este sentido, en entidades sin ánimo de lucro, hacer propuestas formativas de igualdad para la inclusión social o como asesores o técnicos de formación en esa organización, tanto que tengan que ver con sanidad como educación como en administraciones públicas. Bueno, yo creo que con esto doy por acabada mi intervención. Nada, muchísimas gracias, Fernanda. Creo que has dado una panorámica muy amplia. Luego vamos a retomarlo en la parte de las preguntas que voy a lanzar y a lo mejor también en las que nos lancen los asistentes. Pasamos la palabra a Óscar Martínez. Cuando quieras, Óscar. Pues gracias y, bueno, en primer lugar, agradecer también a la organización, a COPOE y a UOC, haberme invitado. Creo que Juan Antonio tiene el micro abierto y en algún momento creo que se acopla o... si Juan Antonio pudiera cerrar el micro, igual en algún momento se acopla y no se ve bien. Bueno, solo había dicho que dejara el micro, ¿eh? Se ha ido directamente. Bueno, en cualquier caso, Fernanda, pues voy a estar muy de acuerdo con todo lo que has dicho. De hecho, prácticamente has hecho un repaso de todos los ámbitos en los cuales se desarrollan los diferentes grupos de estudiantes de practicum de la UOC de psicopedagogía. Prácticamente has nombrado todos los grupos que tenemos divididos. Algunos grupos que son tan específicos que se separan de lo que titulamos como sociocomunitario, pero que en realidad podrían estar incluidos, ¿no? En este sentido, ¿no? Por lo tanto, voy a estar muy de acuerdo y voy a matizar algunas cosas. En primer lugar, que claro, el ámbito sociocomunitario, no formal, tercer sector, como le queramos llamar, claro, parte de una dificultad que dibujar un profesional en este ámbito cuando el ámbito en sí no está dibujado, o algunas parcelas están dibujadas, pero no todas, ¿no? Al menos en Cataluña hay un dibujo, digamos, provisional, o sea, permanentemente provisional, ¿no? En este sentido. Sí que hay algunos espacios que están mucho más diseñados, pero aquí partimos, por ejemplo, una ley de servicios sociales de hace no sé cuántos años que ya no se adapta
a las situaciones actuales, hablas de o sea, asistencia personal, por ejemplo, ¿no? Muy poco dibujado. En general, las diferentes comunidades ni se atreven a hablar de ese tema porque es abrir un melón complicado. Entonces, justamente, ¿no? Ayer yo estaba en un centro, ¿no? De los que llamamos de segundas oportunidades, ¿no? Que están ahí entre lo formal, lo no formal, ¿no? Y hablaban justamente de lo poco dibujados que estaban, pero hoy me pilláis en un momento, en un día optimista, dijésemos, pero eso es una oportunidad, ¿no? Y esto suena un poco así de conferencia así motivacional, ¿no? Pero es cierto, es decir, es cierto que el ámbito formal está mucho más encarcarado, ¿no? Y de ahí la dificultad absoluta de introducir profesionales nuevos que en el siglo XXI estaríamos de acuerdo que podrían introducirse, ¿no? El psicopedagogo lo tenemos más o menos como claro, pero hay otros profesionales que servirían de apoyo al psicopedagogo, como los educadores y educadoras sociales, que no quedan tan claro, porque es un ámbito bastante más rígido. Entonces, el sociocomunitario está en tal la amplitud de tipos de recursos. Hablamos de recursos, además, que de proyectos, ¿no? Y voy un poco a la conversación que tenía ayer con una responsable de este centro de segundas oportunidades, que ni siquiera están financiados, no tienen asegurada ni siquiera la financiación. Claro, esto es una locura pensarlo en el ámbito escolar, ¿no? Entonces, partimos de dificultades que tienen no solamente que ver con la propia tarea, sino con las organizaciones. A la vez, esto nos proporciona también espacios profesionales donde incorporarse como psicopedagogos, ¿no? Y aquí, y un poco complementando lo que tú, Fernanda, comentabas, ¿no? Y el psicopedagogo como líder de la organización, ¿no? Con un liderazgo que tiene que ver con procesos de cambio en las organizaciones, pero con procesos directivos, con espacios directivos. La formación que recibe el psicopedagogo es suficiente como para poder establecer un liderazgo de organizaciones. Quien dice de organizaciones también dice, obviamente, de proyectos dentro de las organizaciones, ¿no? Pero igual tendríamos más claro lo de liderar un proyecto socioeducativo, pero también como organización, ¿no? Obviamente, no hay una formación específica para liderar una organización. Dijésemos que en el ámbito sociocomunitario los directivos tienen multitud de formaciones que tienen que ver desde más los que vienen incluso de ámbitos económicos, de empresariales, a ámbitos más educativos, ¿no? Pero en este caso, el psicopedagogo sería una de las posibilidades. Al margen de una visión un poco más global, diría que el psicopedagogo puede tener unas tareas encomendadas que son muy claras, ¿no? Y que tienen que ver con todos los proyectos del ámbito sociocomunitario y que tienen necesidades psicopedagógicas y que se abordan desde diferentes profesionales, maestros, educadores sociales, trabajadores sociales, monitores de tiempo libre. Estamos hablando también de un ámbito en el que hay muchos profesionales, pero probablemente uno de los profesionales que podrían liderar, seguramente otros también, el diagnóstico o ofrecer el apoyo suficiente para ayudar a hacer el diagnóstico, es decir, tengamos la visión del psicopedagogo también como asesor de la organización y no únicamente como ejecutor, ¿no? Entonces, el asesoramiento en el diagnóstico es claramente un espacio para el psicopedagogo, lógicamente ayudado y asesorando a los diferentes profesionales, ¿no? De alguna forma, en la actualidad, muchos de los proyectos sociocomunitarios incorporan una dimensión escolar, porque hay
muchos centros socioeducativos donde se hace apoyo escolar, porque se entiende que los niños y las niñas necesitan de un apoyo que es diferente al que la escuela les puede ofrecer, que en muchos casos se va a ofrecer también con una metodología diferente. Hablábamos de tiempo libre, muchos recursos que utilizan el tiempo libre como herramienta psicopedagógica. Pues lógicamente los profesionales que hay en la actualidad, monitores de tiempo libre, educadores sociales, la gente que ha estudiado diferentes tipos ciclos formativos, necesitan del asesoramiento psicopedagógico, porque ninguno de estos profesionales o tienen una formación muy básica en implementar ese aprendizaje psicopedagógico o en tener herramientas de detección de situaciones que requieren de una educación más especializada, ¿no? Hablabas tú, por ejemplo, de salud mental, que obviamente es uno de los temazos, pero también de dificultades de aprendizaje, ¿no? Y donde el resto de profesionales no se les forma, se les da muchos matices, pero necesitan de este asesoramiento de detección, de diagnóstico, pero también después de implementación de herramientas para poder apoyar a esto. El psicopedagogo no va a estar con todo el mundo, pero tiene profesionales formados a nivel universitario, como los educadores sociales, a los cuales les puede asesorar para implementar soluciones sobre situaciones concretas. De hecho, entendiendo que todos los proyectos del ámbito sociocomunitario, y hablamos no solamente de infancia, sino también de adultos, en todos los ámbitos posibles, que no voy a repetir todos los que ha nombrado Fernanda, hay un diseño de proceso educativo, porque lo que se hace en los diferentes proyectos es educativo. Entonces, el auténtico tecnólogo del proceso educativo es sin duda el psicopedagogo, siempre, por supuesto, apoyado del resto de profesionales, y por supuesto estamos hablando de espacios que pueden ser muy compartidos con otros profesionales y que en muchos casos hay otros tipos de formaciones que a lo mejor nos podemos encontrar con profesionales que tienen un bagaje en el ámbito psicopedagógico también muy importante en el diseño de proyectos y que, por supuesto, también puede estar en estos espacios. Para mí esto sería lo esencial, pero luego hay otros temas. También recuperaría aquí un poco, siguiendo con la línea de Fernanda, en los proyectos de inclusión, ¿vale? Y más que en los proyectos de inclusión, y un poco como expresaba Fernanda, yo creo, justamente en el tener en cuenta de que la accesibilidad universal es un derecho, y es un derecho que debe estar reconocido de manera transversal en todos los proyectos, ¿vale? Es decir, las leyes de accesibilidad en el entorno español ya llevan mucho tiempo con mucho bagaje. Todos sabemos que también es olvidado de forma sistemática, pero en estos momentos la accesibilidad es un aspecto que es reconocido como un derecho universal y que por lo tanto ya no podemos poner en duda. Ya no es una cosa de si podemos lo vamos a hacer accesible, no, tienes la obligación, y por lo tanto pueden haber psicopedagogos especialistas en estos aspectos, ¿no? De hecho, recordemos que todos los grados están obligados a incorporar la dimensión de la accesibilidad universal. Las leyes actuales obligan a esto, ¿no? Y que en este sentido, por ejemplo, la CRUE, junto con la Fundación 11, hacen un trabajo excepcional elaborando unas guías sobre accesibilidad universal que son guías para todos los profesionales y para todos los grados que se imparten en España. Y hay uno específico de educación y uno específico de psicopedagogía, y que podéis consultar online, que son proyectos muy interesantes. En este sentido, el asesoramiento en la inclusión
es muy importante y el psicopedagogo está formado en este sentido. Hay otras cuestiones que, por ejemplo, yo pensaba como elementos esenciales y que aquí deberemos seguramente de encontrar profesionales que se hayan especializado, ¿no? Y es nuevamente, el asesoramiento en la implementación de tecnologías. Aquí, ojo con dejar el diseño de las tecnologías a los ingenieros. Espero que entre el público, que ahora veo que ya somos 37, no hayan ingenieros. Y si los hay, estoy expectante de que no me den la razón para discutirlo, pero ojo con dejar el diseño de las tecnologías a los ingenieros. O sea, quien tiene que liderar los procesos de incorporación de la tecnología, para empezar, tienen que ser los profesionales educativos. Dijésemos que quien manda sobre la tecnología tiene que ser el profesional educativo. Quien decide qué es lo que tiene que hacer la tecnología es el profesional educativo, no el ingeniero. Esto a veces, de forma tradicional, va al revés. El ingeniero es el que te dice cómo va a funcionar la tecnología y ahí es cuando tenemos un lío de la leche porque se incorpora la tecnología, no nos sirve, tenemos que rediseñarla y ahí la liamos, ¿no? Un poco es como la accesibilidad cuando tratamos de hacerla sin probaturas y sin incorporar la visión de las propias personas con diversidad funcional, ¿no? Creo que el ámbito tecnológico, y más en lo sociocomunitario, que está relativamente poco explotado y que hay todavía, y aquí cojo palabras de profesorado de psicopedagogía de la UOC, como Ramón, ¿no?, que habla de la pirotecnia tecnológica, es decir, en el ámbito social. Creo que incluso supera al ámbito educativo de la pirotécnica tecnológica, aplicaciones que son súper bonitas, pero que tienen una utilidad, vamos a llamarle dudable o dudosa, en muchos aspectos, ¿no? Espero que no haya muchos ingenieros que hayan diseñado aplicaciones y si no, que nos la explique, que supongo que habrá alguna de utilidad, ¿no? Y luego, por último, pues ya incorporaría aspectos, pero voy a ir muy rápido porque Fernando ya las ha hablado. La dimensión de la inserción laboral, el diseño de la orientación propiamente profesional, que también se implementan muchísimo en ámbitos sociocomunitarios. La escuela actualmente, al menos por lo que dicen los estudiantes que llegan a la universidad, la escuela no está siendo un agente especialmente enfocado a la orientación profesional. Entonces, hay otros ámbitos donde nos movemos con colectivos, dijésemos, con cierta fragilidad en estos aspectos, donde el proceso de orientación profesional es muy importante y es básico. Y ahí el diseño y el asesoramiento es muy, muy importante. ¿De acuerdo? Voy a dejarlo un poco aquí, porque si no me pasaría en exceso con mi tiempo y abierto un poco a lo que discutamos. Bueno, muchas gracias, Óscar. Te has pasado un poquito, pero como estabas ahí en plena ebullición de ideas, no te he frenado. Bueno, gracias por las dos primeras intervenciones. Escuchándos, uno tiene la sensación de que tenemos el mapa de la psicopedagogía sociocomunitaria súper organizado y que uno puede escoger fácilmente dónde meterse a trabajar. Pero cuando aterrizamos en la práctica, pues de la gente que sale de la universidad, en este caso ahora con el máster o con las titulaciones anteriores, sabemos que es complejo porque bueno, Óscar lo planteaba, decía que es un territorio poco definido y eso tiene algunas ventajas. Se puede meter ahí a trabajar en proyectos justamente por esa indefinición, pero luego sabemos que también es un espacio a repartirse entre múltiples perfiles profesionales, que también podría ser algo interesante. Pero, y ahora os voy a plantear una primera pregunta, de estas más rápidas para que podáis contestar, ¿no? La pregunta es la siguiente. Desde vuestra perspectiva y experiencia de la realidad en el campo psicopedagógico, ¿tenéis la percepción de que la psicopedagogía sociocomunitaria sigue siendo algo poco definido y marginal en el contexto de la psicopedagogía en general? ¿Creéis que se han dado pasos importantes en los últimos 10 años, por ejemplo? ¿O estamos un poco como estábamos al arrancar al inicio de la psicopedagogía en los años 90? Os lanzo la palabra y el que quiera empezar puede contestar ya.
Ahora empieza. Bueno, yo creo que efectivamente sigue siendo marginal. Me duele en el alma decirlo, pero no tenemos pleno derecho. No tenemos pleno derecho para la participación en muchos ámbitos de los que he comentado. Por ejemplo, en la Ley Valenciana de Servicios Sociales nos nombra como una posibilidad, o sea, queda como un derecho no subjetivo, es decir, que si hay presupuesto, participan, si no, no. Y bueno, pues es el territorio, como he dicho antes, ¿no? el que va a determinar que haya profesionales o no, y las políticas. ¿Qué hecho puede marcar un antes y un después? Pues yo creo que toda la normativa y toda la legislación que habla de la inclusión social en general, porque ahí tenemos un papel prioritario. Ok, muchas gracias, Fernanda. Óscar. Lo decía al inicio, ¿no? de exposición, que el ámbito sociocomunitario está poco definido, poco dibujado, y eso implica, lógicamente, que los profesionales también estén poco dibujados. Sí que soy optimista en el sentido de que creo que ha habido cierto recorrido en este aspecto, ¿no? Y que es una profesión cada vez más reconocido, por lo menos en lo que respecta a otros profesionales del ámbito educativo, ¿no? Pero es cierto que todavía ¿no? Estamos hablando siempre en puede ser, puede que se incorpore, podría hacer esto u otro, pero no estamos hablando de una definición como tienen otros profesionales del ámbito educativo y en otros ámbitos, en el ámbito escolar, que tradicionalmente está tremendamente definido, tan definido que los que pensamos que la escuela podría avanzar en diferentes modelos, sobre todo, ¿no? En esta visión sociocomunitaria, pues seguramente tiene dificultades por su propia rigidez. Vale, otra cuestión que os quería plantear tiene que ver con algo que ya creo que los dos lo habéis anunciado o ha estado por lo menos en el sustrato de muchas de vuestras aportaciones que habéis hecho en la parte más grande de vuestra intervención, pero que me interesa recuperarlo porque creo que es algo como bastante importante, ¿no? Claro, en el contexto actual, la frontera que separa la escuela de la sociedad, y aquí también podríamos plantear directamente o podríamos unir la intervención psicopedagógica en el contexto escolar y la intervención psicopedagógica en el contexto sociocomunitario, cada vez está como menos definida, ¿no? Es más permeable. Es decir, todos los problemas de la sociedad están entrando cada vez más en la escuela. Es evidente que un maestro que trabaja en primaria no tiene que dominar únicamente pues, las cuestiones didácticas o las materias que va a impartir y el uso de la tecnología, sino también la resolución y el manejo de problemas sociales, ¿no? que están entrando cada vez más en la escuela, ¿no? Desde esta perspectiva, ¿creéis que el trabajo de la intervención psicopedagógica en la escuela tendría que incorporar de forma radical toda esa mirada social que sabemos que no se incorpora o que se incorpora de manera sesgada porque cada vez es más complejo también poder asumir o poder mantener una formación actualizada, yo que sé, desde temas de gestión de la violencia de género, de gestión de violencia a través de redes sociales o de abuso, etcétera, etcétera? ¿Qué perspectiva creéis que se podría incorporar o que se tendría que tener en cuenta para poder redimensionar un poco la psicopedagogía escolar con esa dimensión más sociocomunitaria? Bueno, yo pienso que en este sentido sí que lo tenemos claro. Yo trabajo como orientadora en un centro de secundaria, soy la orientadora de FP, y nosotros tenemos muy claro que hemos pasado de un modelo de un informe psicológico a un modelo de un informe psicopedagógico y ahora nuestra tarea es hacer un informe socio-psicopedagógico. En ese sentido, creo que tenemos muy claro el camino marcado, ¿no? Pero aparte de eso, aparte del tema de la evaluación,
la mirada es social porque, o sea, es muy difícil trabajar con niños y niñas con una problemática social sin atender esa problemática, sin contactar con los servicios municipales de servicios sociales o con los problemas de salud mental, con las unidades de salud mental infantil. Bueno, yo creo que es prácticamente imposible. Creo que tenemos muy claro que nuestro trabajo es intersectorial desde diferentes ámbitos e interdisciplinar. Creo que en ese sentido sí que está permeabilizada el tema social en la parte escolar. Un poco hablábamos, ¿no? Es decir, la escuela del siglo XXI tiene que incorporar obligatoriamente una dimensión social porque así lo requiere, ¿no? Seguramente en modelos antiguos no era tan claro, pero en la actualidad la escuela no tiene que tener muros, tiene que tener conexión con el exterior, y el psicopedagogo especializado en las conexiones, ¿no? Tiene aquí un trabajo muy interesante junto con otros profesionales. Además, la escuela tiene necesidades muy diferentes a las que tenía hace 25 años. Y como tiene necesidades diferentes, pero ha permanecido los mismos profesionales, pues ahí creo que se tiene que estar dispuesto a incorporar nuevas miradas, ¿no? Y hablamos, aquí habría gente que podría opinar sobre miradas muy radicales sobre cambios en profesionales. Cuando hablamos de educación por la salud, es una cuestión que algunos creemos que es súper importante que se incorpora en las escuelas, ¿no? Porque después tenemos los datos de salud mental que tenemos en nuestro país, ¿no? Y hay quien perfectamente vería enfermeros o enfermeras en las escuelas teniendo una dedicación, porque hay enfermeros y enfermeras en los CAPs haciendo trabajo sociocomunitario, ¿no? O sea, cuando hablamos de esto no hablamos que técnicamente lo tenga que contratar educación, pero sí que los proyectos sociocomunitarios que los centros de atención primaria de salud tienen puedan incorporarse en las escuelas. Y ahí el vínculo, el que proyecte hacia una conexión puede ser el psicopedagogo. Vale, muchas gracias a los dos. Ya para ir cerrando, me quedan un par de preguntas y, bueno, creo que era Fernanda que hablaba de algo que me parece muy interesante. Ella hablaba de la psicopedagogía sociocomunitaria como una posibilidad, ¿no? Que eso reconectaba con esa cita inicial de César Coll, que decía: el espacio profesional de la psicopedagogía no está circunscrito a la escuela y a la educación escolar. Puede estar. Y ese poder estar fuera, claro, ¿qué tendríamos que hacer como profesionales, como asociaciones, como universidad, como todas las redes que creáis que pueden estar ahí metidas, para poder pasar realmente de esa posibilidad? Que, o sea, una cosa, por ejemplo, interesante sería poder disponer de un buen mapeado de profesionales que trabajen en ese contexto real de la psicopedagogía sociocomunitaria, que sabemos que es difícil, porque el propio contexto no se deja atrapar y no se deja aprender, ¿no? Pero ¿qué pasos creéis que se tendrían que dar para poder estabilizar un poco más ese sector de la psicopedagogía sociocomunitaria, tanto a nivel de práctica como, por ejemplo, a nivel de formación en la universidad? Porque la mayoría de másteres universitarios de psicopedagogía pues incorporan una materia que puede ser optativa o ninguna, en el peor de los casos, que haga referencia a ese contexto. Y mayoritariamente se piensa y los estudiantes escogen el trabajo de especialización en el campo mucho más escolar, ¿no? Bueno, yo creo que es muy importante el tema de las políticas inclusivas y de la política en general, ¿no? Porque en este sentido los gobiernos territoriales sí que se implican o dejan de implicarse más en función también de la ideología o de los colegios profesionales que estén por la labor,
trabajar en este sentido. Colegios profesionales o, por ejemplo, la COPOE, ¿no? Nosotros sí que reivindicamos nuestra labor como psicopedagogos, sobre todo escolares, porque la mayoría somos de este ámbito, pero supongo que no nos costaría nada hacer una reivindicación en el otro sentido para trabajar en el ámbito sociocomunitario. Crear políticas que abran puertas y crear políticas que vean que los beneficios del trabajo intersectorial y interdisciplinar, que se generen esas pasarelas. Luego, fíjate, hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, es, por ejemplo, los estudiantes y las estudiantes de psicopedagogía de la UOC se les convalida el máster con el máster de educación secundaria. Sin embargo, por ejemplo, la Universidad de Valencia no. La Universidad de Valencia además tienen que hacer el máster de educación secundaria, las personas de las especialidades que acceden a la psicopedagogía normalmente. Entonces, tiene mucho peso el tema de las políticas. Por otra parte, para mí es fundamental creer en lo que uno hace. Transmitir la energía de que lo que haces es válido. ¿Y por qué? Porque tiene unas evidencias, porque está fundamentado y porque hay unas investigaciones que lo avalan también. Y en este sentido la universidad sí que tiene que hacer más investigación en la parte del contexto y divulgarlo, porque para eso está también la investigación educativa, ¿no? Y finalmente, pues yo creo que la formación es una cosa básica. O sea, una persona que acaba de terminar un máster en psicopedagogía, o sea, la formación a lo largo de la vida, que es una de las cosas de las que yo siempre hablo, son fundamentales, porque ahora mismo es necesario estar formado en cuestiones de la mujer, es necesario estar formado en temas de tecnología educativa, como ha dicho Óscar. Es necesario que nos abramos a otros trabajos, ¿no? Y sobre todo también es necesario ahora mismo estar formado en las competencias profesionales y en la validación de las competencias. Bueno, yo ahí lo dejo. Políticas inclusivas, formación y creer en lo que uno hace. Muchas gracias. Bueno, Óscar, si quieres la última intervención y pasaremos a intentar responder a algunas cuestiones que han aparecido en el chat. No, iré muy rápido. A ver, como cuestión práctica, ¿qué es lo que necesitamos en este sentido? Pues aquí los colegios profesionales o las asociaciones de psicopedagogía son los que tienen un papel relevante, ¿no? de presión política en este sentido, al margen, por supuesto, de lo que comentaba Fernanda, que es de la propia psicopedagogía, de los propios profesionales, que sepan demostrar que son capaces, ¿no? de establecer estas competencias en los diferentes recursos, ¿no? Pero aquí para avanzar y para tener un diseño político mucho más determinado, creo que ahí la presión de las asociaciones y de los colegios profesionales que existan es fundamental. Vale, pues os parece, bueno, no es que tengamos muchas preguntas, hay algunas reflexiones, algunas de ellas que son como muy técnicas y no están tampoco focalizadas directamente a la temática, sino que es más sobre cuestiones de convalidación de otros países de Argentina para España en temas del título psicopedagogo, y no es el espacio para discutirlo ahora. Pero hay, por ejemplo, una reflexión que me parece muy interesante, que dice lo siguiente, de Jaume Francesc Subirana. Dice: el psicopedagogo es insuficiente si no forma parte de una red de reflexión y decisión conjunta. Y él mismo plantea algo, a ver si lo encuentro, que tiene que ver... ahora mismo no encuentro la pregunta. Así dice: ¿qué pensáis del trabajo en red, tanto interno como externo, en el caso del psicopedagogo sociocomunitario? No sé si alguien tiene alguna reflexión para compartir, Óscar o María Fernanda. Bueno, hablábamos antes, ¿no? Que es pieza clave de conexión de los diferentes agentes. Puede ser el psicopedagogo siempre de manera conjunta con el resto de profesionales, porque habrá profesionales de la educación social que quizá ejecuten también muchas tareas que tienen que ver con esa red. Pero es que hoy en día no hay proyecto sociocomunitario que pueda trabajar en solitario.
Efectivamente, yo estoy muy de acuerdo. Nosotros, bueno, como decía antes, pertenecemos a la red de Quatre Carreres. Es una red que está formada por salud, servicios sociales, salud mental, las entidades del entorno que trabajan con nuestro alumnado. Los cuerpos de seguridad también vienen a esta reunión. Bueno, y depende también de los temas que tratemos, vienen personas. Es una red, a mí me parece fantástica. Y bueno, es que como dice Óscar, yo no pienso, es muy difícil ahora mismo hoy en día trabajar sin estar en red y de forma interrelacionada con otros profesionales. Bueno, muchas gracias. No tenemos más preguntas, sí que hay bastantes comentarios alrededor del trabajo en red, el trabajo en red totalmente necesario. Muchas veces hacemos también de nexo entre los diferentes profesionales. El trabajo en red es el modo de trabajo de la actualidad y por lo tanto hay todo algo como muy potente. Yo, si os parece, para finalizar pues este webinar, os había planteado otra pregunta, que es que podáis compartir de forma muy breve, ya de alguna forma para cerrar, un proyecto que conozcáis. Creo que Fernanda ha hablado ya de alguno de ellos, pero que lo podáis resaltar en un minuto cada uno de vosotros. Un proyecto que realmente pueda ser un ejemplo de ese trabajo de psicopedagogía sociocomunitaria, que hemos hablado pues como de distintos matices, distintas perspectivas, pero que a veces es complicado llegar a entender y ponerte en un ejemplo muy claro de qué es lo que podría ser. No sé quién se anima a empezar. Yo voy a hablar de Hope. Yo veo oportunidad, se llama. Es un proyecto del Instituto Valenciano de la Juventud que trabaja con psicopedagogos, son gente de psicopedagogía la mayoría, y con los orientadores y las orientadoras educativas de los centros para la inserción profesional del alumnado que se queda descolgado y para encontrar su itinerario académico. Este me parece fantástico. A mí me viene a la cabeza justamente el proyecto que os hablaba anteriormente, que visitaba ayer. Es verdad que desconozco si técnicamente tienen psicopedagogo o no, pero el proyecto es claramente, podría incorporar psicopedagogos y es muy probable que tengan, ¿no? Y lo digo por lo peculiar, ¿no? Es una escuela de segundas oportunidades, pero que además tiene un proyecto muy interesante que consiste en un proyecto de orientación laboral que acaba con la creación de un restaurante que funciona como un centro de formación, ¿no? Y que se llama El Repartidor y que está en la ciudad de Hospitalet, y acaban de abrir también otro proyecto, pero que solo son trabajadores, pero que provienen de esta escuela, pero que deja muy claro que no es un centro de formación, sino que es pero no recuerdo el nombre, y está en Barcelona. Pero es decir, la utilización de la formación como modo de orientación laboral, tanto que acabas contratado por la propia institución. Ok, muchas gracias. Aparecen algunas preguntas más. Bueno, una es muy pragmática, de alguien que se ha conectado tarde y nos pregunta si va a quedar grabado. En principio, si no nos dicen lo contrario, se está grabando y va a estar disponible, entiendo que en la web de COPOE, o no sé exactamente el espacio. También, cuando yo decía que la pregunta pues no estaba conectada con esta cuestión, la persona en concreto nos preguntaba, es un tema de equivalencias del grado de psicopedagogía o la licenciatura en Argentina con España. Yo realmente desconozco el tema de convalidaciones, pero en principio, si la tiene convalidada, podría estar trabajando en este ámbito porque es un espacio, a diferencia del marco escolar, donde no hay una regulación que permita hacer determinadas prácticas en la mayoría de los casos. Sí que en algunos casos en concreto pues está mucho más regulado. Nos preguntan si tenemos algún ejemplo de proyecto sociocomunitario aplicado a algún barrio, fuera de instituciones educativas formales. Yo no sé si los que habéis comentado, en el caso, por ejemplo, del que hablaba Óscar de vinculado a tema laboral, podría servir, o tenéis algún ejemplo más antes de cerrar ya la sesión del webinar. Este centro está se llama El Llindar y está en Cornellá, y tienen otros proyectos. Tienen una peluquería, por ejemplo,
también en la misma población. Es decir, es una escuela, pero es peluquería abierta al público y esto genera, lógicamente, muchas sinergias. Bueno, el proyecto que he nombrado yo anteriormente, en el que estamos de la Mesa por la Infancia de Quatre Carreres, es un proyecto que no ha salido del centro educativo, sino que ha salido del entorno y el centro educativo participa como uno más, como los centros educativos de la zona. Ok, pues si os parece lo vamos a dejar aquí. Son ya las 7 de la tarde, que era el tiempo que teníamos previsto para, pues de 6 a 7 para este webinar. Agradecer pues tanto a María Fernanda como a Óscar, a COPOE, a la UOC, la oportunidad de tener este espacio para discutir y plantear. Y le paso un momento la palabra a Juan Antonio Planas de COPOE para cerrar este espacio. Bueno, primero felicitarte, Jordi Planilla, por lo bien que has coordinado la sesión. Es que he tenido problemas para acceder, pero os he escuchado y os tengo que felicitar, tanto al moderador, Jordi Planilla, como a mi amiga María Fernanda Chocomeli, de Apocoa, de Valencia, y a Óscar Martínez, porque habéis hecho un webinar realmente interesante y ya veis por las intervenciones que ha sido a gusto que haya esta interacción. Como ya ha preguntado alguna persona, que sepáis que en la web de COPOE y también, supongo que en la de la UOC y en las otras organizaciones que componemos COPOE, vamos colgando este webinar y el anterior, que fue en octubre o noviembre, que también fue muy interesante, lo tenéis colgado. Y también recordaros que el día 19 de abril tendremos otro sobre lectoescritura muy interesante, con una experta de la Universidad de Málaga, de AOSMA, y que os aconsejamos que os inscribáis y que participéis en cualquier esté. Deciros también que en nuestra web de COPOE que tenéis una gran cantidad de actividades homologadas por parte del Ministerio de Educación. Vamos a plantear para el próximo curso una modalidad diferente, más cortita, tipo taller, y que tenéis cantidad de documentación que os puede venir muy bien. Y gracias a todos por participar. Y gracias también a Ana Espasa en representación de la UOC, porque da gusto colaborar con vosotros. Un abrazo muy fuerte. Nada, muchas gracias a todos los asistentes y nos vamos encontrando en estos momentos. Buenas tardes. Gracias, adiós.